Bueno, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos presentando acá nuestra gran capacitación Construyendo la armadura frente al COVID-19. Invitamos la noche de hoy a un experto en el área. Estamos con el señor Roberto Vela Reyes, auditor de la Subred Sub de Ambulancias, gestor externo de la Subred Sub, capacitador y coaching del COVID-19 y docente de enfermería de la San Rafael. Entonces, bienvenido Roberto Vela y gracias por compartirnos sus grandes conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Flor de Lis Aesthetic por la invitación y bienvenidos todos los que están conectados. Bueno, muy bien, Robert. Bueno, vamos a hablar un poquito como para tener en cuenta qué es el COVID y qué es lo que tenemos que saber principalmente frente al COVID-19. Muy bien, bueno, frente al COVID-19 debemos tener en cuenta lo siguiente. A grandes rasgos, el 31 de diciembre de 2019, desde la ciudad de Wuhan, China, se lanzó una alerta al mundo sobre una enfermedad inusual que estaba afectando a personas en un mercado de animales exóticos allá en Wuhan, China. Dicha enfermedad se estaba propagando muy rápido y estaba llevando a desenlaces de enfermedad grave a algunas personas y algunas de ellas estaban falleciendo. Cuando se lanzó esta alerta, las sociedades científicas del mundo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, intervinieron. Fue cuando se empezó a estudiar todo. Más o menos hacia mediados de enero, hacia enero 15-20, ya sabíamos que era un coronavirus. Hay una gran familia, hay varios coronavirus. En este caso, se le dio el nombre de COVID-2, coronavirus. SARS-CoV-2, exactamente es el nombre del microorganismo. SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que no conocíamos. Al parecer, hasta donde estamos sabiendo, al parecer, porque hay que tener en cuenta que de pronto algunas cosas que estemos hablando hoy, mañana no sean, porque el COVID en este momento, el coronavirus o COVID-19 como también se le llama, es muy dinámico porque todavía se está estudiando por las diferentes sociedades científicas. Entonces se le dio el nombre de COVID-19, SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus, el cual es un virus respiratorio, eso no lo sabíamos antes. Por eso, si ustedes recuerdan las primeras noticias que nos llegaban de países del mundo, en Europa especialmente y en China, veíamos que las personas que atendían a los pacientes que estaban infectados con coronavirus utilizaban una cantidad de elementos de protección personal de la más alta eficiencia, del más alto grado, porque no sabíamos qué era. Dentro de los agentes químicos, biológicos, radioactivos, nucleares, cuando no se sabe qué es, se utiliza la máxima protección existente. Esos trajes como de astronauta, que son unos trajes cerrados de un material especial, unos equipos de respiración autónoma que son totalmente... Mucha protección se utilizaba. Poco a poco, y al pasar de los días, se fue investigando más y nos dimos cuenta, o las sociedades científicas nos comunicaron, especialmente desde la Organización Mundial de la Salud, que es un virus respiratorio, que la única vía de contagio es por boca, nariz y ojos. No puede el coronavirus ingresar al organismo de nadie, sino a través de esas vías: boca, nariz y ojos. ¿Por qué? Porque son mucosas que tienen una humedad especial, que tienen un pH especial y una temperatura donde el virus se puede pegar a la célula y empezar a propagarse. De este virus, según la Organización Mundial de la Salud y las otras sociedades científicas que lo apoyan, más o menos el 80% de las personas que posiblemente nos contagiemos con coronavirus o el COVID-19 no vamos a presentar ningún síntoma, o esas personas, ese 80%, van a ser llamados portadores sanos. Van a tenerlo, pero por su condición de salud, por su sistema inmunológico, no van a desarrollar ningún síntoma, pero sí van a transmitir el COVID-19 a otras personas.
El 17% de las otras personas van a presentar síntomas típicos de lo que es el COVID-19, que podemos incluir cefalea, o sea, dolor de cabeza, malestar general intenso algunos, dolor de garganta, fiebre alta, debilidad, tos seca. Y una cosa muy importante que caracteriza el COVID-19 es algo que se llama anosmia, que es pérdida o casi pérdida del sentido del olfato. Eso es lo que caracteriza. Puede que algunas personas de ese 17% presenten unos síntomas más fuertes, otros más leves, y se van a curar. Van a crear anticuerpos y se van a curar. Lo mismo que el 80% del que ya hablamos, van a crear anticuerpos. Del 0.5 al 3% restante, 0.5 al 3% restante, van a padecer una enfermedad que se llama enfermedad respiratoria aguda grave. Enfermedad respiratoria aguda grave que los va a llevar a la hospitalización, muchos de ellos a las unidades de cuidado intensivo, donde van a requerir ventilación mecánica, manejo especializado, pero personal muy entrenado en centros especializados, donde van a tener que ser conectados a un ventilador. Ellos no van a poder respirar por sí solos, por la afección pulmonar, y van a ser conectados a una máquina que respire por ellos a través de un tubo orotraqueal. Lamentablemente, están falleciendo muchas personas, especialmente los adultos mayores, personas mayores de 65, 70 años y mucho más si tienen alguna enfermedad previa. Eso quiere decir que son o hipertensos o son diabéticos o tienen problemas de la tiroides o son obesos, fumadores, todo ese tipo de personas que tienen problemas de tiroides o algún tipo de cáncer, enfermedades inmunosupresoras. Ellos van a sufrir más porque su sistema inmunológico de cierta manera está decrecido y se facilita para el COVID alojarse en esos organismos, multiplicarse y causar mayor daño. Se confirmó que el COVID-19 puede provocar falla multisistémica, porque a esas personas que se van a enfermar muy graves les va a lesionar el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones y va a provocar problemas de coagulación muy graves, muy serios. Recientemente también se ha confirmado que el COVID-19 produce trombos en los pulmones, lo que puede llevar también a condiciones muy críticas al paciente, aparte de la neumonía, que es una infección muy seria de los pulmones, neumonías severas. Los pacientes van a desarrollar todo ese tipo de cosas y muchos de ellos van a fallecer. Bueno, Roberto, muchas gracias. Esto es vital e importante tener en cuenta, y más que es todas las consecuencias que se pueden venir si no nos quedamos en casa, ¿no? Y no esperamos el tiempo oportuno. Bueno, nuestra capacitación, y gracias a esa introducción, pues es principalmente para hablar un poquito de lo que es manual de bioseguridad, en este caso pues enfocado a nivel estético, que es lo que nos interesa. El manual de bioseguridad ya todos lo tenemos que tener. Toda persona que tenga un establecimiento estético debe tener su manual de bioseguridad al día, ¿no? Para esto tenemos en cuenta la resolución número 2827 del 2006, donde hacemos énfasis al capítulo 3, donde hablamos de elementos de protección personal, que este es uno de los ítems que vamos a trabajar o a tratar el día de hoy. Perfecto. Para que se haga una reapertura de nuestro gremio, pues realmente no se sabe, no se tiene claro, pero sí debemos estar listos y preparados. Por ende, el Ministerio de Salud y de Protección Social impartió la resolución 666 del 2020, el cual, por medio de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad para mitigar pues todos los daños de la pandemia frente al COVID-19. Hoy vamos a abordar un poco respecto a este tema. Es un proceso que está totalmente en construcción y entre todos lo tenemos que hacer. Bien, no está totalmente constituido por el momento, por ende no vamos a hablar de cursos de bioseguridad ni se van a dictar cursos de bioseguridad actualmente hasta que no
salga el protocolo reglamentario para todo nuestro gremio. Pero sí es importante tener claro las medidas de bioseguridad para los trabajadores que nos relaciona esta resolución. ¿Cierto, Roberto? Sí, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En todos los países, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, tenemos unas entidades estatales que nos rigen. En el caso nuestro tenemos el Ministerio de Salud y la Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud aquí para Bogotá. En otras ciudades están las secretarías distritales de las entidades o de los territorios nacionales, depende de quién dependa, valga la redundancia, el control y la vigilancia de que todo esto se cumpla. Es muy importante tener en cuenta que todos los protocolos de bioseguridad, incluyendo de la resolución que los cobija a ustedes, los esteticistas, es importante tener en cuenta que todos ellos están de la mano de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de la Salud y Protección Social. Nada de lo que estamos hablando, nada de lo que en este momento se está consignando en ese protocolo que está en desarrollo para ustedes es inventado en el imaginario, es basado en las normas legales, en todo lo que tiene que ver con bioseguridad, con todos los residuos que se generen de esa atención de pacientes o de personas a los que se les haga alguna atención que pueda generar posibles residuos biosanitarios. Entonces, esto es una norma, es una ley que debemos respetar y esperar un poquito a que salga el protocolo y que sea aprobado por las entidades de salud para poderlo poner en práctica y poderlo difundir, y en base a ese protocolo se generarán los cursos de capacitación para que todos puedan ejercer la profesión disminuyendo el riesgo de contaminación biológica hacia los trabajadores de la estética y disminuyendo el riesgo de contaminación hacia sus clientes, hacia las personas que ustedes están manejando. Bueno, muy bien. Entonces, basado en esto, vamos a hacer como una participación. Quiero que todas las personas que nos están viendo en estos momentos comenten, pregunten, y vamos a empezar a trabajar los diferentes elementos de protección personal para el profesional. Entonces, yo como esteticista, ¿qué debería utilizar para protegerme? Entonces, vamos a hablar generalmente de algo que son algunos elementos, como lo es el uniforme antifluido. ¿Por qué uniforme antifluido? Perfecto, excelente, buena la pregunta. Es muy importante, antes de hablar de los elementos de protección individual, EPIs o protección personal, que también les llaman, ¿cierto? Es importante hacer una acotación sobre la vía de transmisión, ¿cierto? Y el riesgo de contaminación biológica que tenemos frente al COVID-19 o coronavirus. Entonces, dijimos que la única vía por la cual se puede infectar cualquiera de nosotros es por boca, nariz y ojos, porque son mucosas con temperatura, humedad, pH adecuado para que el virus pueda vivir ahí. Entonces, ¿cómo se genera ese posible contagio o ese contagio? A través de las gotas. Entonces, debemos tener una cosa que se llama, o en cuenta un método que se llaman aislamientos. Aislamiento es separar de. En ese caso nos vamos a separar del posible microorganismo, en este caso del COVID, utilizando unos elementos de protección personal adecuados. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona está hablando, como lo hago yo en este momento, aunque no se vean, estoy expulsando cantidades de gotas, gotículas se llaman. Si estuviera contagiado yo, Roberto Vela, estaría expulsando esas gotículas con una carga viral. Carga viral quiere decir con cierta cantidad de virus en cada gotita. Si esa gotita fuera generada por tos, por estornudos o hablarle muy cerca a una persona, sería una carga viral alta que pudiera contagiar a otra persona. Por eso es tan importante las medidas de seguridad y protección con el aislamiento social. Entonces ya nos dijeron, no pueden estar a menos de 1 metro entre persona y persona, ¿cierto? Ya no saludamos de mano, ya no saludamos de beso, ya no damos abrazos, ¿cierto? Eso es muy duro, muy triste, porque uno está acostumbrado a saludar a su familia, a los amigos, a su esposa,
a sus hijos pues con beso y abrazo. Eso no se puede hacer. En este momento, aquí en Colombia y en otros países del mundo, estamos en una fase que se llama la fase de mitigación. Fase de mitigación. Ya terminamos la fase de preparación, ¿cierto? En la que estábamos buscando que no nos contagiáramos. Ya llegó el coronavirus aquí. En este momento estamos en la fase de mitigación. Eso se traduce en que todos en Colombia somos susceptibles de tener el coronavirus. Todos. Entonces, no importa si yo tengo síntomas o no los tengo. Es importante tener eso en cuenta. Puedo ser uno de los del 80% que no va a presentar síntomas y puedo estar contaminando a otros. Eso es algo de muchísima seriedad. Entonces, por eso es importante respetar el aislamiento social. Debemos mantener esa distancia, no saludar de beso, no saludar de mano. Usar adecuadamente los elementos de protección, el tapabocas o mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Para evitar que se contaminen por ese medio. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Pero es muy importante tener en cuenta eso, la vía de transmisión, ¿cierto? Pues boca, nariz y ojos, lo voy a repetir muchas veces. Si yo estoy hablando, pueden caer gotículas aquí. Si yo estoy hablando, pueden caer gotículas aquí. Si yo estoy hablando, pueden caer gotículas aquí, gotitas de las que estoy hablando. Si toso o estornudo, pueden caer goticas en todas partes. La carga viral, eso quiere decir la cantidad de virus que queda, depende de si estornudo o toso o hablo muy cerca de una persona teniendo el virus, pues lo voy a contaminar muy fácilmente con una carga viral alta. El virus, hasta donde tenemos entendido, puede vivir horas o días, depende de la superficie a donde caiga. Si es plástico, si es papel, si es metal, ¿cierto? Cualquier otra superficie inerte. Depende de la superficie, depende de la humedad del ambiente y depende de la temperatura de la región donde estemos. El virus puede vivir entre 12 y hasta 3 días, entre 12 horas y hasta 3 días. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Está confirmado que nosotros los seres humanos nos tocamos la cara hasta 500 veces en un día sin darnos cuenta, inconscientemente. Yo estoy hablando y me acomodo las gafas, de pronto me rasqué por aquí cerquita que me molestó un ojo, la nariz, me tocó la cara, ¿cierto? Entonces, como lo hago inconscientemente, todos lo hacemos, si yo toqué esta superficie que está contaminada y me llevo las manos a la boca o a la cara, eso es suficiente para que me contamine. Ojo, la carga viral es diferente, pero me contaminé. Dicen las sociedades científicas que más o menos para que una persona que se contamine con COVID-19, con el coronavirus, va a presentar signos clínicos, o sea, síntomas de la enfermedad entre el cuarto y séptimo día. Cuarto y séptimo día. ¿Depende de qué? Pues de la edad, de si tengo o no tengo enfermedades, de muchas cosas va a depender. Entonces, puede que presente síntomas entre el cuarto y séptimo día. Hay pacientes que presentan síntomas muy graves muy rápidamente. ¿Listo? Entonces recuerden, la contaminación se da únicamente o el contagio por boca, nariz y ojos. Pero esa carga viral depende de si está el bicho acá, el microorganismo, el virus, si está sobre la mesa, en el interruptor donde enciendo o apago la luz, en el teléfono celular, en las gafas, en la tablet, en el teclado del computador, en todas partes puede estar. Depende de eso el contagio. Entonces por eso es importante, uno, el aislamiento social, quedarse en la casa, solamente salir los que deban salir cuando deban salir, a lo que deban salir. 2, el lavado de manos. Es importante, todos los que somos profesionales de la salud y trabajamos en las áreas asistenciales, nos debemos lavar las manos cada 2 horas, en la técnica o con la técnica adecuada y con los productos adecuados. 3, los que no son trabajadores de la salud, que no están atendiendo pacientes, deben lavarse las manos en su casa cada 3 horas mínimo, o higienizarlas dependiendo del contexto donde se encuentren, dependiendo de lo que estén haciendo. El tapabocas es de uso obligatorio, pero de la forma adecuada. Ahorita lo vamos a hacer, porque es que el problema es que se compran tapabocas de telita hechos en la casa de doña Pepita, y no podemos usar esos tapabocas de manera indiscriminada o de manera irresponsable, perdón por decirlo
pero es así. Entonces, como hablamos de aislamientos, entonces debemos tener en cuenta 3 tipos de aislamientos para este tipo de microorganismo, para el COVID. Entonces, tenemos el aislamiento respiratorio, tenemos el aislamiento por gotas y tenemos el aislamiento por contacto. Esos 3 aislamientos son los que se deben tener en cuenta. Entonces, empecemos con el aislamiento respiratorio, para lo cual vamos a utilizar mascarilla quirúrgica o tapabocas, ¿cierto? Mascarilla quirúrgica o tapabocas. En el caso del personal de la salud, debemos utilizar, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro caso aquí en Colombia, del Ministerio de Salud y la Protección Social, mascarilla quirúrgica convencional, que tiene una manera de colocarse dependiendo del tipo de mascarilla que me provean en mi institución. Son de un material liviano, ¿cierto? Es muy liviano, es muy frágil, pero es muy bueno porque es termosellado. Posee un tipo de filtro con un tipo de material que se sella a una alta temperatura que brinda la posibilidad de que no pasen cierto tipo de partículas líquidas o sólidas de allá para acá, o sea, de adentro hacia afuera. Lo mismo, pero también nos protege o protege a los demás del que lo está usando, no vayan a salir partículas de él para otros. Y tiene unas indicaciones claras y precisas, son excelentes. Aquí en Colombia, un tapabocas de estos, la caja por 50 unidades, hace 4 meses costaba 7.000 pesos, 50 unidades. Ahorita vale barato 100.000 pesos o no se consigue. Entonces es muy importante utilizarlo de la manera racional y adecuada. También tenemos otro tipo de respiradores o máscaras faciales para protección respiratoria que se llaman los N95. Son respiradores de alta eficiencia. Estos respiradores N95 u otros respiradores que se llaman el FFP2, que también son de alta eficiencia, nos protegen de los microorganismos muy chiquiticos. Eso quiere decir en micras. Para que se hagan una idea, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El microorganismo, el coronavirus, mide 5 micras. Para que se hagan una idea de eso, un cabello humano mide de grosor 100 micras. Entonces imagínense lo pesado que es. Si yo toso o estornudo y tuviera el virus no alcanzaría más de 1 metro, porque es grande y pesado. 5 micras para un virus es grande y es pesado. Entonces, máximo alcanzaría acá 1 metro, máximo, y caería al piso o a la superficie donde estemos. Ahí es donde tenemos el riesgo de contacto. Entonces, por eso es que todo tiene que se debe limpiar y se debe higienizar adecuadamente. Ya vamos a hablar un poquitico de los productos, porque es que al principio estábamos atacando a un soldadito con un tanque de guerra y no es necesario. Ya vamos a hablar de eso. Entonces debemos tener protección respiratoria, que es lo más importante, que se debe utilizar con los diferentes estilos o tipos de tapabocas. Ojo, los tapabocas que nosotros usamos o mascarillas quirúrgicas deben tener registro nacional INVIMA. El registro nacional INVIMA quiere decir que le hizo estudios a este tapabocas cuando llegó al país, a este lote de tapabocas que llegó al país. Hace un estudio a uno de estos. Entonces lo someten a ciertas pruebas para garantizar que cumple con todos los elementos de calidad suficientes para poderle brindar seguridad a la persona que lo va a usar. Entonces, para el ámbito que no es salud, ¿cierto? Las personas que están en la calle, en el supermercado, en el restaurante, pueden usar otro tipo de tapabocas o mascarillas, sí las pueden usar, pero las deben usar adecuadamente. Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a coger este tapabocas, que es un N95. Me lo voy a colocar y les voy a hacer una demostración. Listo. Correctamente me lo debo colocar de esa manera. Segundo, debo hacer una aplicación sobre una parte metálica que tenía aquí en la parte sobre el puente nasal. Adosarlo sobre el puente nasal. Luego lo debo adherir, pegar a la cara, bien pegado.
Cuando lo tengo bien pegado, debo soplar fuerte y garantizar que no haya escapes por los lados de la mascarilla quirúrgica o respirador N95. Luego hago una inspiración profunda y ya, no lo toco más, no lo manipulo más, porque lo contaminaría. Cuando yo hago eso, de colocármelo como lo acabo de colocar, y de hacerla el soplar y la inspiración profunda, estoy activando unas microceldillas del tapabocas para que me sirva, para que realmente me sirva de filtro. N95 quiere decir que filtra hasta el 95% de los microorganismos que están presentes o que pueden entrar por este respirador. El coronavirus mide 5 micras y esto lo penetra solamente microorganismos que midan 0.3 micras o menos. O sea que es perfecto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, para retirármelo hacia adelante, y como este lo puedo usar más veces, lo voy a colocar dentro de una bolsa. Lo voy a colocar dentro de una bolsa del cauchito del sujetador y no lo voy a molestar más, lo voy a dejar ahí quietico. Si lo tengo que volver a utilizar, nuevamente abro mi bolsa con precaución, lo tomo del cauchito y lo vuelvo a usar. Siempre y cuando yo sea responsable y garantice que nada contaminó esto aquí afuera. Quiere decir que no hubo salpicaduras, derrames de algo. Si eso fue así, o si está humedecido, ¿cierto? O sucio, se observa deteriorado, es mejor no reutilizarlo. Pero el tapabocas N95, según la ficha técnica del fabricante, lo puedo utilizar entre 8 y 12 horas continuas. Lo puedo retirar y volvérmelo a colocar, siempre y cuando tenga en cuenta los cuidados que acabo de mostrar. ¿Queda claro? Muy bien. Eso queda en cuanto a la parte respiratoria. En cuanto a la parte ocular, protección ocular, podemos utilizar monogafas, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que deben ser unas monogafas transparentes, ¿cierto? Transparentes, que estén en buena calidad, que no estén rayadas. Estas monogafas me las debo colocar, ¿cierto? Que sellen, que haya un sello perfecto. Debo buscar unas gafas que permitan que yo, que uso anteojos, me las pueda colocar y si me protejan encima de mis gafas. Entonces deben cubrir o protegerme para que no haya contaminación frontal, contaminación lateral, superior o inferior. Debo protegerme de esa manera. Las monogafas, una vez utilizadas, en cualquier caso que yo las utilice para protegerme ocularmente, nunca las debo manipular de la parte del frente. Las debo manipular de esta manera, ¿cierto? De las paticas sujetadoras. Y las debo colocar dentro de un recipiente para hacer un lavado con agua y jabón. Dentro de un recipiente para hacer un lavado con agua y jabón. No las voy a cerrar y a colocármelas por aquí colgadas. No. Después de utilizarlas se consideran contaminadas y las debo retirar, recuérdenlo, de esa manera para poderlas colocar dentro de un recipiente con agua y jabón y después de eso hacer un lavado. ¿Estamos claros con la protección respiratoria? Muy bien. Si vamos a utilizar un tapabocas o mascarilla quirúrgica como estos, debemos tener en cuenta que esto tiene un derecho y un revés. ¿Qué me dice el derecho y el revés? No importa el color, porque puede ser verde, puede ser azul o puede que sea totalmente blanco en ambas caras. Las correas sujetadoras, como en este caso, o los cauchos sujetadores son los que me dicen cuál es el derecho y cuál es el revés. En este caso, el derecho, o sea, la parte que va a quedar hacia afuera, es el color. También tiene una bandita metálica que debe adosarse sobre el puente nasal. Y si se fijan, tiene aquí como unos pliegues. Esos pliegues o ventanitas deben quedar hacia abajo, porque si me lo coloco al contrario, quedan hacia arriba y hay una cosa que se llama la flora transeúnte. Microorganismos que están permanentemente por todas partes y se van a alojar ahí y lo van a contaminar. La manera correcta de colocarse esta mascarilla quirúrgica es adosarlo sobre el puente nasal, hacer un nudo como de zapatico que se pueda soltar fácilmente después en la parte superior, luego lo bajo
aquí abajo de mi mentón y lo amarro exactamente igual, que no quede tan apretado. Lo mismo, le hago la sujeción y listo. No lo debo manipular más, menos de esta parte. ¿Por qué? Porque lo contamino. El tiempo de efectividad de esta mascarilla quirúrgica o tapabocas es de 6 horas, porque nosotros en el área de la salud nos contaminamos. Si se humedece, si se ensucia, si se rompe o si pasaron las 6 horas, debo cambiarlo. ¿Queda claro? Entonces, llegó la hora de cambiarlo. Debemos tener un poquitico de paciencia porque querrámoslo o no, esto nos va a impedir respirar igual como si no lo tuviéramos. Entonces hay que tener un poquito de tranquilidad, mantener la calma y saber que esto no nos va a permitir respirar exactamente igual como si no lo tuviéramos. Entonces toca tener calma, no retirarse. No vayan a cometer el error que cometen muchos. Esto, se lo bajan, van y toman, ¿cierto? Se pasan la mano por la nariz y vuelven y se lo colocan. Ay no, pero qué pereza. Entonces me lo bajo y me lo dejo así en la nariz. Pues no está haciendo nada. Siempre debe permanecer desde que me lo coloqué hasta el final colocado de esta manera. ¿Queda claro? Aquí sobre el puente nasal la parte metálica bien adosada. Aquí abajo del mentón. Y listo. Es perfecto para el COVID-19. Es perfecto. El respirador o mascarilla N95 solamente está indicado, según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al COVID-19, para procedimientos que generen aerosoles, como son procedimientos invasivos al paciente avanzados, como intubación, hacer un procedimiento quirúrgico que se llama traqueostomía, aspirarle secreciones de la boca o del tubo orotraqueal, o cualquier procedimiento que genere aerosoles, como reanimación, ventilación y cosas de esas. De tal manera que esto queda reservado para el personal de salud en situaciones especiales. No lo compren, no lo usen en la calle, en la casa, porque no lo necesitan. ¿Listo? Muy bien, pasaron las 6 horas, entonces debo retirarme el tapabocas o mascarilla quirúrgica de la siguiente manera. Suelto los cordones, lo retiro hacia adelante y va de esta manera a la bolsa roja, en el caso de que estemos en una institución hospitalaria. Si no, lo debemos colocar dentro de una bolsa plástica, preferiblemente si lo puede romper, lo rompen, porque las personas que no deben hacer eso, lo están sacando de la basura y lo están lavando y lo reutilizan. No se debe hacer eso. Entonces, preferiblemente lo rompemos y va a la bolsa y luego a la basura. ¿Sí queda claro? Muy bien, ya tenemos protección ocular, protección respiratoria. Vamos a la parte de la careta, entonces, o protección facial. Entonces, hay varios tipos de caretas, la que quieran. No estamos recomendando marcas, no estamos haciendo negocio con esto. Solamente que es una protección muy, muy buena. Podemos usar las monogafas, el tapabocas y ya. Bueno, yo quiero usar la protección porque yo atiendo pacientes, yo atiendo personas, yo hago masajes, cosas de esas, entonces necesito mayor protección, se coloca su careta facial, ¿cierto? Entonces, al colocarla, es importante graduarla para que le quede lo suficientemente ajustada que le permita tenerla, pero no incomode que se le empiece a subir, a bajar o a escurrir para que tenga que tocarla. Lo mismo, no le debe quedar tan apretada que le cause zonas de presión y le lastime, que también obliga a que tenga que tocarla. Si se coloca tapabocas, monogafas, careta o máscara facial y gorro, pues va a tener calor, entonces va a tener que hacer las cosas con más calma, más tranquilidad, porque eso va a generarle aumento de la temperatura, porque todo esto es plástico, todo esto lo encierra y obliga a que su cuerpo eleve la temperatura. Entonces le va a producir sudor, le va a producir calor y va a aumentar la frecuencia respiratoria, se va a poner un poquito taquicárdico o taquicárdica. Entonces, la manera de retirar la careta o la máscara facial, la protección facial, es de esto. No la toco. Después de usarla, la retiro de esta manera, hacia arriba,
hacia adelante y lo mismo, va a un balde o una cubeta con agua y jabón. Agua y jabón y se deja ahí sumergido, que ahorita vamos a hablar cómo vamos a higienizar todo esto. ¿Hasta ahí claros? Bueno, quiero que participen, les ha quedado clara la información, tienen alguna duda, alguna inquietud, para que por favor la vayan comentando a través de nuestro chat. Bueno, mientras tanto, si tienen alguna duda, por favor, háganla, que Carolina está ahí pendiente para que pueda transmitírmela y yo intentaré resolver las dudas. Bueno, recuerden y reitero, todo lo que estamos hablando está basado en los documentos que ha emitido la Organización Mundial de la Salud y en nuestro caso aquí en Colombia, el Ministerio de la Salud y Protección Social. Pero estoy seguro que en todo el mundo las normas son iguales, las normas de bioseguridad. Lo que pasa es que acá en Colombia o en algunos países de Latinoamérica no tenemos la cantidad de dinero que hay en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, porque allá sí hay mucho dinero y tienen pues la posibilidad de comprar más cosas. Hay un desabastecimiento mundial de todo esto. Todo esto que estamos utilizando aquí para la demostración de la armadura para el COVID-19, todo esto que estamos utilizando, fue muy difícil conseguirlo para hacer la demostración, porque hay desabastecimiento mundial. Por eso solamente debemos utilizarlo, las personas que lo debemos utilizar, de la manera que lo debemos utilizar y racionando al máximo eso. ¿No hay ninguna pregunta entonces? No, Roberto. Listo, muy bien, o sea que me está yendo bien. Bueno. Bien, vamos a hablar entonces ahora respecto a lo que es un monotape, traje DuPont versus a lo que es la bata de aislamiento. Perfecto, muy bien, tenemos estos trajes de DuPont, estos trajes que son unos trajes cerrados impermeables. Son trajes cerrados impermeables, que sí se pueden usar, claro que sí se pueden usar, pero ya está demostrado, como les dije al principio, no sabíamos qué agente biológico era, ya sabemos qué agente biológico es, ya sabemos que solo se transmite por boca, nariz y ojos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para atender pacientes COVID-19 o con sospecha de COVID-19, no debemos utilizar todo eso. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, siempre y cuando estén entrenados en su uso, porque eso requiere de un entrenamiento. Entonces, colocárselo es lo de menos. Colocárselo para este tipo de pacientes con COVID-19 o procedimientos de pacientes con sospecha de COVID-19 no tiene tanto problema. La ciencia, el secreto, el riesgo está mientras lo tengo colocado, o sea que lo estoy usando, o cuando me lo retiro, porque es el más alto riesgo de contaminación. Entonces, empecemos con la ropa normal quirúrgica. Toda la ropa quirúrgica es de un material, como ya les dije, con el tapabocas liviano. Es un material liviano. Es un material que históricamente en salas de cirugía siempre viene doblado en manera de acordeón. Esto es liviano, es frágil, pero es antifluidos, no es impermeable. No es para colocármelo en medio de una lluvia fuerte, un aguacero, como decimos aquí, para no mojarme. No sirve para eso. Este es antifluidos contra las salpicaduras o derrames que se generan en la atención de pacientes en salud, especialmente con procedimientos invasivos. Pero en el caso de la estética, apliquémoslo. Si lo tienen que utilizar, también, porque se pueden contaminar. Entonces, más adelante, cuando salga el protocolo, el cual está en desarrollo, vamos a hablar de la especificidad del uso o de la indicación del uso de estos dentro del curso de bioseguridad que estamos proyectando y se pueda dictar pronto para todos ustedes. Entonces, este material o esta tela quirúrgica debe cubrir a la persona, ¿cierto? Debe ser una bata larga que cubra a la persona, mangas largas, cómodas, telas que podamos manejar adecuadamente. Entonces, con esto es suficiente porque nos colocamos una camisa, como la que tengo puesta, una camisa de material quirúrgico que es antifluidos, un pantalón. Depende del procedimiento que vayamos a hacer o de lo que vayamos a hacer sobre el paciente o la persona, utilizaremos polainas. También está indicado el uso de gorro.
Es muy importante el uso del gorro quirúrgico, ¿cierto? De material quirúrgico, porque por ahí también no nos va a entrar por ahí el coronavirus, por el pelo no, ¿cierto? Pero sí puede caer sobre el pelo de nosotros y quedarse ahí y lo podemos contaminar a otros. Por eso es importante la protección. No es el curso en este momento, no es el tiempo para enseñarles a colocárselo y a retirárselo, porque eso es otro mundo diferente y requiere de mayor tiempo. Lo que tiene que quedar claro es que si ustedes quieren usar el traje Tyvek, ¿cierto? El Tyvek de DuPont, que es un traje completo, cerrado, lo pueden hacer. Pero tiene que quedarles claro una cosa muy importante. Estos trajes, ¿cierto? Tienen una forma de colocarse, tienen una forma de usarse durante el tiempo que yo me lo coloco. Y lo más importante, tienen una forma muy especial de retirármelo porque se considera altamente contaminado después del uso. Altamente contaminado. Entonces, siempre que utilicemos cualquier elemento de protección individual como estos para atender pacientes o personas con COVID o posible COVID-19, coronavirus, se debe hacer en parejas. Un compañero es garantiza que yo me coloqué muy bien mis elementos de protección personal, ayudó a que yo me los asegurara y garantizó que me quedaron bien. Yo seré el garante de mi compañero. Nunca atendemos un paciente de COVID-19 una persona sola, mínimo 2 personas para atender ese paciente o esa víctima, porque debemos garantizar en especial la seguridad del auxiliador, la seguridad de la persona que le está haciendo procedimientos, la seguridad de la persona que le está brindando ayuda. ¿Por qué? Porque el primer principio del auxiliador es no convertirse en víctima. Algo muy importante, devuélvete un poquitico por favor. Ahí, estos trajes es el uniforme que yo utilizo diariamente, podríamos decir. Es el uniforme que yo utilizo a diario. Esto no garantiza que yo estoy seguro con pacientes víctimas de COVID, ¿cierto? Es un traje cómodo, seguro, antifluidos. Pero yo voy a atender pacientes de COVID, sobre mi traje me debo colocar los elementos de protección individual que deben ser desechables para un solo uso. Perfecto. Roberto nos está enfocando a lo que es a atender a un usuario con COVID a nivel ya de la salud. Pero a nivel de estética, nosotros no vamos a trabajar ningún tipo de paciente, vamos a trabajar usuarios sanos. Por ende, es importante hacer una lista de chequeo, una encuesta donde verificamos la salud del usuario antes de atenderlo para saber si es óptimo o no hacerlo. Y respecto a la parte estética, nosotros implementamos ese tipo de uniformes que nos serviría para trabajar, pero complementados con las batas de aislamiento, que sería lo más indicado. Gracias, Carolina. Tienes toda la razón. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente y lo reitero. Estamos en fase de mitigación. Prácticamente en el mundo entero estamos en fase de mitigación. Entonces, eso quiere decir que todos podemos ser susceptibles de estar contagiados con el COVID-19. De tal manera que ustedes, esteticistas, cuando vayan a atender cualquier persona, lo que dice Carolina, una buena historia clínica. ¿Qué le preguntan? ¿Tiene fiebre? No, le tomamos la temperatura con el termómetro, cualquiera que sea. No, no tiene temperatura alta, o sea, no tiene fiebre. ¿Le duele la cabeza? No, no me duele la cabeza. ¿Le duele la garganta? No, no me duele la garganta. ¿Tiene debilidad? No, yo me siento muy bien, perfecto. No me duele la cabeza, no tengo nada, no tengo tos, pero puedo tener el coronavirus. ¿Queda claro? Ustedes no se confíen de nadie. Si la historia clínica es negativa para todas esas preguntas que ustedes deben hacerle antes de poder hacer algún tipo de procedimiento, masaje, lo que hacen ustedes, maquillajes, colocación de pestañas, arreglo de todo lo que hagan, ustedes deben hacer la encuesta, porque van a estar muy cerca de esa persona. Y el que él me diga, no, yo no tengo nada, a mí no me duele la cabeza, no, yo no sufro de eso, no garantiza que esta persona no sea portador sano del COVID-19 y yo me contagio. Porque eso es lo que ha pasado. Ese es el problema gravísimo que tenemos en este momento. Los portadores sanos. Porque los que ya sabemos que están enfermos, los tenemos aislados. Los que están muy enfermos los tenemos en el hospital y en la unidad de cuidado intensivo. Pero todos los que están respetando la cuarentena
que están en la calle, sin lavarse las manos, sin usar tapabocas, ¿cierto? Ellos son los que están contagiando a la mayor cantidad de personas. Entonces, por eso es importante que ustedes utilicen unos trajes especiales, sus trajes antifluidos, un calzado especial, no tenis. Porque es que los zapatos tenis o las zapatillas o esos zapatos sport deportivos son de tela y absorben y ahí se queda el coronavirus. En cambio, en unos zapatos de cuero, unos zapatos de un material que pueda ser lavable o que se pueda limpiar o higienizar adecuadamente, disminuyendo el riesgo de contaminación biológica. ¿Sí queda claro? ¿Algo más ahí? Bueno, muy bien. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Qué es lo más importante? El lavado de manos. El lavado y la higienización de manos. El uso de guantes no garantiza que yo no me contamine. Ustedes podrán ver por la calle personas que andan con los guantes todo el tiempo. Entonces pónganle cuidado lo que hacen con los guantes, ¿no? Se colocan los guantes para salir de la casa y se van con esos guantes por todos lados. Y se suben al Transmilenio y se cogen allá el Transmilenio. O se suben a su carro y manejan su carro, abrieron la puerta. Van a la estación de servicio a tanquear gasolina, sacan la tarjeta, la pagan o el dinero en el bolsillo, se bajan del carro, cogen la cosa de tanquear el carro, o van a la tienda, cogen las frutas, las cosas, el dinero, y después de eso, ¿saben qué hacen? ¿Dónde está? Cogen el celular, con esos guantes contaminados, con los que se subieron al Transmilenio, con los que manejaron de pronto su vehículo, con los que sacaron dinero para pagar y recibieron monedas, todo eso, ¿cierto? Entonces, tienen su teléfono celular y marcan, esto está contaminado porque lo contaminé con los guantes. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos ni la higienización de las manos. El uso de guantes está única y exclusivamente reservado cuando atendemos usuarios, en el caso de ustedes en la estética, o nosotros pacientes. Si yo estoy utilizando estos guantes para la atención de un paciente o de un usuario al que le estoy haciendo procedimientos, por ejemplo, le tomé signos vitales para ver cómo estaba todo, para poderle hacer el masaje o hacer el procedimiento que ustedes le van a hacer. Y con estos guantes fui, toqué la caja registradora, toqué elementos, me fui para allá, el computador, mi teléfono. ¿Qué estoy haciendo? Contaminando todo. Entonces, previo a la colocación de los guantes para manejar un usuario o un paciente, debo hacer higienización de las manos. Luego de eso, me los debo retirar. Pero me los debo retirar de una manera adecuada. Se llama técnica cerrada, que eso lo vamos a explicar después en el curso de bioseguridad, porque esto tiene una forma especial de retirarse y una forma especial de desechar y una forma especial de colocárselos. ¿Sí queda claro? La higienización de las manos. En este caso vamos a utilizar, muy importante, y quiero que lo tengan en cuenta, vamos a utilizar un gel glicerinado. Este es una gel con alcohol al 70%. Importantísimo. El microorganismo, el virus COVID-19 o SARS-CoV-2, es sensible. Eso quiere decir que lo daña, lo destruye, lo inactiva el alcohol, el jabón y los desinfectantes. Cualquiera, pero utilizados en la forma adecuada. Entonces, vamos a ver, yo me retiré los guantes, ya tenía a mi paciente, pues me voy a higienizar las manos. Entonces me debo colocar cantidad suficiente de alcohol en mis manos. Y lo debemos hacer de la siguiente manera. Entonces, coloco la cantidad de gel o alcohol glicerinado en mis manos. Si fuera el lavado de manos, primero que todo me mojo las manos. Segundo, me coloco cantidad de jabón suficiente y luego vamos a hacer esto. Palma con palma, entre los dedos, por encima, garantizando el tiempo suficiente de frotar para que el agente desinfectante actúe. Luego candadito, luego la otra mano, luego el pulgar en forma de tornillito hacia afuera, mínimo 3 veces, luego la puntita de los dedos, luego el filo externo de la mano, parte de la muñeca, filo externo de la mano, parte de la muñeca y listo.
quedaron higienizadas mis manos. 10 segundos. Es muy importante tener en cuenta que entre lavado y lavado de manos puedo higienizarme hasta 5 veces las manos con alcohol glicerinado, siempre y cuando no tenga suciedad visible en mis manos. Si hay suciedad, no me va a funcionar el alcohol y tengo que ir a lavarme muy bien las manos en la forma que lo acabo de hacer. Primero humedezco muy bien mis manos, bastante jabón, recuerden, palma con palma, entrelazamos los dedos, luego cada dorso de la mano, entrelazando los dedos con firmeza, frotándolos con un poquito de fuerza, luego el candadito, luego el pulgar, filo externo de la mano, muñeca, filo externo de la mano, muñeca, 10 segundos. En el caso de que me higienice. Si hago lavado de manos, me debo secar, ojalá con una toalla desechable de papel. Me seco las manos sin frotarme, sino haciendo estos toquecitos y con la misma toalla con la que me sequé las manos, cierro la llave, el grifo, si es de grifo. ¿Sí queda claro? Y luego a la bolsa o a la caneca de la basura. Entonces, recuerden que el uso de los guantes no importa cuál los vaya a utilizar dependiendo del procedimiento que vaya a hacer. Lo que tiene que tener en cuenta es que los guantes son una segunda piel sobre sus manos. Al calzarse los guantes o colocarse los guantes, debe tener en cuenta, uno, que usted no sea alérgico, por ejemplo, al talco, ¿cierto? De estos guantes de látex, estos guantes vienen con talco. Yo soy alérgico a ese talco, entonces por eso siempre compro mis guantes de nitrilo aparte, que es un material especial, un poco más resistente, que viene libre de talcos, ¿cierto? No tienen talcos. Entonces, realmente no importa qué guantes utilicen. Lo que tiene que quedar claro es que si los utilizo para manejar un usuario o un paciente, son solo para él. Me los retiro si voy a hacer otro procedimiento o voy a pasar a otro paciente. Me hago higienización de las manos y me coloco un nuevo par de guantes. Importantísimo, los guantes se consideran muy contaminados porque son con los que toqué el paciente, manipulé, llegó de la calle, de la casa, venía de la cafetería, estuvo en el supermercado, hizo compras, estuvo por todos lados. Entonces debemos considerar que él está altamente contaminado. Recuerden, protección ocular, protección respiratoria y guantes, mínimo eso. Ya que van a hacer procedimientos, entonces sí vamos a colocarnos la bata quirúrgica. La bata quirúrgica, que esto tiene una manera especial de colocarse y lo más importante, una manera de usarla durante el tiempo que esté haciendo procedimientos y lo más importante, una manera de retirarla para evitar contaminarme o contaminar a otros. Bueno, para los diferentes procedimientos que nosotros utilizamos, para los diferentes procedimientos que se hacen en cualquier sitio, porque pueden ser cirugías ambulatorias o procedimientos que ustedes van a hacer como masajes, depilaciones, diferentes cosas, van a tener que exponer a su paciente. Entonces procuren por favor siempre proteger la intimidad de su usuario o de su paciente utilizando una ropa desechable adecuada. Deben tener suficiencia de todos los elementos de protección personal. Cualquier paciente o cualquier usuario que vayan a atender le deben colocar tapabocas, le deben colocar mascarilla al paciente, punto. Recuerden que es obligatorio, no podemos salir a la calle sin tapabocas, debemos usarlo permanentemente. Además de eso, recuerden, si ustedes pueden tener gel para que se higienice las manos inmediatamente, que lo haga, y si no, lavado de manos. Ojo, todo lo que usemos se debe considerar como altamente contaminado. Depende de donde estemos, del contexto, utilizaremos unas bolsas de color rojo para identificar lo biosanitario. Bolsas de color rojo para poder identificar todo lo que es biosanitario. ¿Listo? Espero hasta el momento que vayamos bien. Muy bien, espero que yo, pues no sé, o sea, o me ha ido muy bien o no quieren preguntar nada. Pero es muy importante tener en cuenta eso. Quiero decirles una cosa muy importante, pero muy importante. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociables, ¿cierto? Estamos acostumbrados a vivir en sociedad y en este momento estamos sufriendo muchísimo todos. Pero me da pesar, y a ustedes también, porque vamos a sufrir dolor en algún momento, cualquiera de nosotros, por un amigo o un familiar nuestro,
o por nosotros mismos, por lo siguiente. Una persona que fallece, que muere por coronavirus o sospecha de coronavirus, actualmente no podemos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, ¿uno qué hace? Se murió, un ejemplo hipotético, se murió la mamá, se murió mi mamá. Entonces, ¿yo qué quiero? Llevarla a una funeraria bonita, comprarle un féretro muy bonito, comprarle flores, que mis amigos vayan a saludarme, los familiares, tomar tinto y agüita aromática con ustedes en la funeraria, rezar las oraciones de acuerdo a la creencia religiosa que tengamos, luego llevarla a la ceremonia final allá en la iglesia o al culto, depende de lo que profesemos de fe, luego acompañarla al cementerio. Todas esas cosas hacen que elaboremos un duelo y nos hace un poquito menos difícil el desprendimiento de ese ser querido que amamos tanto. Pues lamentablemente eso no va a pasar con esto. ¿Por qué? Se murió. Entonces, la disposición final de cadáveres, ¿cierto? Por instrucción del Ministerio de Salud y la Protección Social, no podemos hacer nada de eso. El cadáver se envuelve en la sábana que falleció, porque ellos están en la unidad de cuidado intensivo, en unas sábanas plásticas especiales. Luego de eso, se deben rellenar todos sus orificios naturales con algodón y con desinfectante, porque tienen una carga viral altísima esos cadáveres. Luego de eso, se deben aspersar con una solución desinfectante. Luego de eso van a una bolsa de cadáver. Esa bolsa se cierra y se le hace aspersión con desinfectante. Luego va a otra bolsa de cadáver. Se cierra esa bolsa y nuevamente se hace aspersión. Y ya no sabemos más de nuestro ser querido, porque se lo llevan para cremarlo. Ya no lo vamos a poder ver nunca más. Es muy triste porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces elaborar un duelo va a ser muy difícil. Por eso quédense en la casa, por eso hagan caso a lavarse las manos, por eso por favor el aislamiento social, el uso del tapabocas, tengan en cuenta las normas de bioseguridad, porque sería muy triste que de aquí a un mes o 2 meses o menos que estemos dictando el curso de bioseguridad, ¿cierto? Ustedes no estén con nosotros o nosotros no estemos con ustedes. Entonces por eso debemos cuidarnos y seguir las instrucciones que den las autoridades nacionales. Bueno, muchísimas gracias Roberto por todo su conocimiento. Realmente es un experto del área de la salud, por eso lo he invitado para dictar esta capacitación excelente, donde nos otorgó bastante conocimiento respecto a los diferentes elementos de protección personal. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes, Dios les bendiga mucho y espero que pronto podamos todos estar trabajando y ganando muchísimo dinero como nos lo merecemos. Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias a Flor de Lis Aesthetic y a Carolina, que siempre me invita y yo soy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias.